Nos acompaña el presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vázquez. Está con nosotros. Se anunció la semana pasada la conformación de una alianza de unidad nacional y defensa de la soberanía. Lo vimos a usted en la mesa principal, al lado de otros dirigentes, el señor Martín Torrijos, el señor Ricardo Lombana. ¿Cuál fue el motivo? O sea, detrás del anuncio oficial, detrás del pronunciamiento de la defensa de la soberanía, ¿qué los motivó a sumarse? Y hablamos específicamente de un año después de las elecciones que cumplimos hoy. Juan Diego, buenos días. Buenos días, Atenógenes. Mira, yo creo que, como bien decía el documento que leyó el profesor Alonso Illueca hace unos cuantos días, lo que nos ha llamado a deponer no solamente nuestros intereses personales y políticos, sino nuestras diferencias. En esa mesa había gente con la que existen diferencias importantes de criterio en algunos temas fundamentales, es entender que esa defensa de la que habla el documento, de la soberanía nacional, frente a lo que está planteado o lo que se ha planteado en las últimas conversaciones y negociaciones por parte del gobierno, con el gobierno de los Estados Unidos de América, es lo que nos ha llamado a la reflexión y a pensar, oye, si hay algún momento para ignorar o poner a un lado lo que nos diferencia y hablar sobre un tema en común, es ahora. Y es lo que esa jornada de hace algunos días en la mañana y ese documento que, como hemos dicho, está vivo y está abierto para la firma o la suscripción por parte de cualquier panameño o panameña que quiera sumarse, es lo que nos ha llevado a eso. Yo creo que es fundamental insistir en un punto y si bien el gobierno pues ha sacado a sus gatilleros y a sus defensores a tratar de defender lo que se ha hecho por parte del gobierno y que es legítimo, ¿eh? El gobierno tiene derecho a defender lo que ha hecho. Yo sí creo que desde el punto de vista jurídico, mira, Dorcas, Atenógenes, en la mesa y hablando sobre este tema, hay personas mucho más inteligentes que yo y sobre todo conocedoras de esta materia internacional. El profesor Alonso Illueca, que leyó el documento, la exmagistrada Dixon, que son expertos en la materia, otros abogados de gran renombre, negociadores de los tratados Torrijos-Carter, han hablado ya de cómo lo que se ha planteado preliminarmente por parte del gobierno en los 3 documentos que quedaron producto de la visita del secretario de la Defensa de hace algunas semanas van en contravención de los tratados que fueron negociados, particularmente el Tratado de Neutralidad. Ahora, entonces yo creo que mantener el silencio frente a eso no era una opción. ¿Qué efectos ha traído esta declaración pública? Es decir, no sé, el presidente les ha llamado, ustedes han hecho algún contacto a nivel de acciones, que creo que es lo que ustedes están esperando. ¿Qué ha pasado luego de esa firma? Al menos a mí no me ha llamado el presidente, no sé si habrá llamado a alguien más o si alguien más del grupo, que como ves es un grupo heterogéneo, ha tenido ese contacto con actores del gobierno. Lo que yo he recibido o lo que se ha visto son los ataques que no se dejaron esperar luego del evento por parte del gobierno y sus defensores para tratar de atacar, que es lo triste en un debate cuando yo, que estuve en la Asamblea 5 años, el que ataca a la persona y no el argumento es porque ya perdió o porque sabe que no tiene la razón. Y desde ese día ha habido ataques contra todos los que estábamos sentados en esa mesa o lo que pensamos de esa forma. Y lo que es triste, porque yo también puedo sentar más que criticar a quien sea, hasta a gente a la que está sentada en esa mesa. Pero pregunto yo, ¿eso haría que el documento o los documentos firmados por el gobierno se vuelvan más legítimos o estén más revestidos de juridicidad, que es lo que estamos buscando algunos? Yo creo que no. Entonces lo penoso es que esas acciones de las que tú hablas, Dorcas, y que esperamos, es lo primero, tratar de buscar una mayor confluencia de personas. Es decir, que además de los que estamos sentados allí, que ojo, lamentablemente se vio solamente a quienes estábamos en ese momento frente a las cámaras, pero detrás de las cámaras había personas que fueron parte de la gesta del 9 de enero, que fueron parte de la operación Soberanía, que fueron parte de esa lucha de la que se hablaba de muchas generaciones que terminó con que hoy el canal sea panameño, un canal ampliado y que representa lo que representa en ingresos para el presupuesto del Estado. Y yo creo que lo que falta es que sigamos conversando y establezcamos un conjunto de acciones que ya la ciudadanía está haciendo. Y eso es lo que yo creo que el presidente no ha visto. Ahí está Sal de las Redes, ahí hay otros movimientos sindicales, obreros, usted está hablando del paro médico. O sea, hay una serie de sectores distintos y diversos que no necesariamente se comunican entre ellos, que están uniendo su voz en una sola dirección por un solo llamado. Y lo triste es que la respuesta del gobierno sea insultar a todo el que no piensa como ellos, porque eso para mí es solo echar más leña al fuego. Ahora, en este caso particular de la defensa de la soberanía, vemos a
la coalición Vamos, vemos a Juan Diego Vázquez. ¿Es la posición de la coalición Vamos lo que se está viendo entonces en esta mesa? Nosotros lo que hemos conversado y lo hablamos con nuestro Consejo Político Nacional, que es la reunión que tuvimos justo 2 días antes de ese evento, con los representantes de corregimiento electos y con los diputados electos, es que había una validación por parte de lo que el documento existía. Incluso, si bien el documento es firmado por personas y no por organizaciones, hay un sinnúmero de diputados que han mostrado su interés de firmarlo y hay otros que incluso ya lo han ido a firmar a la sede del Club de Leones, que en nombre de la Comisión Pro Valores Cívicos ha sido el depositario de este documento. Por lo que yo siento que cada persona de la coalición ha tenido que mostrar esa posición que yo afirmé con la presencia de Gabriel ese día y que estábamos siendo presentes de ese evento en el que decíamos hay que hacer una revisión de esto. Y mira, hay muchas aristas. Uno, el documento hace un llamado a que el gobierno emprenda nuevas acciones diplomáticas frente a lo que solo días después fue una nueva embestida desde la voz del presidente Trump en los Estados Unidos en cuanto a la soberanía del país. Y yo lo que creo es que el gobierno debe entender que la estrategia que están implementando, a mi juicio, con todo respeto, no está funcionando. Y ojo, hay muchos comentarios siempre, es que él no entiende. No, yo tengo muy claro lo que significa la relación económica, financiera, comercial, histórica, si la quieren ver, con los Estados Unidos de América. Lo que no puedo yo entender es que veamos lo que está ocurriendo como un status quo normal. Y por eso el llamado es a el gobierno. Yo no soy quien para decirle a Donald Trump lo que tiene o no tiene que hacer, así como siento que él no debe meterse en nuestra política. Mi pregunta es, ¿qué hace el gobierno frente a las actuaciones, a lo que dice, a lo que se hace por parte de otro gobierno? Y lo que me preocupa es cómo quedamos en entredicho, y lo triste es que mientras que el presidente insiste en mantener esta lucha, digamos, de nuestras 4 fronteras hacia adentro, lo que vemos es una serie de países buscando otras estrategias para garantizar que en esa geopolítica mundial la soberanía nacional de los países, sobre todo los más pequeños como el nuestro, que somos más propensos a estar afectados por lo que le han llamado a algunos expertos una pelea de elefantes, no podemos permitirnos que la estrategia sea no llevar compañeros de viaje, y que ahora se quiere decir que eso no fue lo que él quiso decir, cuando fue lo que quiso decir y lo que está haciendo, y que dejemos la diplomacia a un lado. Yo iba un poco por allí, y cuando lo escucho hablar recordaba las palabras del presidente, que de una u otra manera él decía, bueno, nadie me va a querer acompañar en esta batalla. ¿Qué debe entender tal vez el Ejecutivo, Juan Diego, con esta declaración que han hecho ustedes? Y la próxima pregunta también es si con esto se constituye un nuevo bloque opositor en Panamá. ¿Pudiera el presidente entenderlo, el Ejecutivo entenderlo como un compañero de viaje? Los panameños sí se quieren sumar en esta lucha, sí quieren aportar para que a nivel internacional no se vea como el Ejecutivo solo contra todo lo que está pasando en el caso del señor Donald Trump. ¿Cómo debe interpretarse al final del camino? Primero, en cuanto al bloque opositor, yo diría que es muy preliminar para determinar en qué puntos adicionales a estos estamos de acuerdo, al menos las personas que estamos allí. Porque, ojo, hay más actores que tal vez no fueron convocados o que no estaban presentes ese día. Pero yo sí creo, como siempre lo he creído, que los actores políticos debemos conversar. Ojo, con todas las cartas en la mesa, sin pactos de recámara y siempre poniendo de frente los intereses del país. Creo que la gente quiere ver. No quiere vernos peleando tonterías, ni quiere vernos arreglándonos para meternos pata en el bolsillo, ni mucho menos, sino para resolverle a la gente los cientos de problemas que hoy está viviendo en su casa. El agua, el transporte, el empleo, entre muchos otros. En cuanto a lo del gobierno, tu pregunta es maravillosa, Dorcas, porque los expertos lo que han dicho, las personas que conocen este proceso, ustedes, que tal vez estaban un poco más jóvenes cuando se dio toda esa lucha generacional, recordemos solamente qué han hecho presidentes en el pasado. El presidente no solamente ha decidido apartar de esta situación global a todos sus posibles aliados internacionales. El presidente ha hecho a un lado a los que deberían ser sus aliados nacionales. Dorcas, Atenógenes, lo digo aquí hoy públicamente. ¿Ustedes creen que si a mí hace meses, cuando todo esto comenzó, porque esto no es de ayer, el presidente hubiese llamado a la coalición Vamos, o hubiese llamado a cualquier actor
y no se incluye a nosotros. Oigan, vamos a hablar de cómo defender la soberanía del país. ¿Ustedes creen que yo le puedo decir al presidente que no? Por supuesto que no. Pero el presidente ha decidido hacer lo que frente a una crisis a veces hacen los líderes. Se van, y me disculpan, no sé si es el gentilicio o qué, pero se van enconchando. Y él ha decidido, en vez de ver cómo busca aliados en los panameños, olvídate de la bandera política, ha decidido apartarse, ha decidido encerrarse. Y por eso ahora salen todos los altos cargos del gobierno, ministros, directores, a atacar. Pónganse a ver. No hay argumentación detrás. Lo que hay es ataques contra quienes nos hemos atrevido a decir lo que no les gusta escuchar, que es que no estamos de acuerdo con determinadas acciones del gobierno. Sí, señor Vázquez, el señor Ricardo Lombana dijo que a los que participaron de la mesa, o por lo menos en el caso particular de él, porque creo que lo dijo a título personal, lo habían llamado de la Embajada de Estados Unidos. En su caso, ¿a usted también lo llamaron? ¿Usted recibió alguna llamada? Yo después del día miércoles, creo que fue el evento, no he recibido ninguna llamada de la Embajada producto del documento que firmamos. Yo, desde que fui diputado, he mantenido una comunicación estrecha con, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, como con muchas otras embajadas. Yo fui presidente del Grupo de Amistad Interparlamentario de Panamá y España y hablo con mucha fluidez con el embajador de España. Yo creo que es importante mantener esas relaciones con los países que son aliados históricos de Panamá. Sin embargo, esa comunicación, uno, debe ser en dos vías, es decir, no es que yo recibo y tú no recibes hacia atrás, y dos, debe ser con respeto, respetando que somos dos países, unos más grandes, unos más chiquitos, unos más fuertes, unos que tenemos aún que crecer, países al final, y que en el derecho internacional somos igual de válidos. O sea, usted está diciendo que no hubo llamada, por lo menos en su caso, no hubo ninguna llamada. No ha habido ninguna llamada ni ningún contacto para, o sea, luego de ese documento. Ni ningún anuncio de reunión en la Embajada de Estados Unidos tampoco. No, a mí no me han convocado a nada. Yo debo confesar aquí, para evitar interpretaciones, yo tengo un asunto consular que atender en los próximos días en la Embajada de Estados Unidos, pero que a mí me hayan llamado. O sea, que si alguien lo ve cerca de la Embajada no es por eso, sino por otro tema. Exacto, sí, lo dejo muy claro, ¿no? Pero no me han, o sea, de la gente de la Embajada como tal, yo no he recibido llamadas ni comunicaciones para atender a algo luego de ese día, ¿no? Como digo, nosotros hemos tenido reuniones, yo me he reunido en muchas ocasiones con personal de la Embajada, cuando fui diputado y ahora que no lo soy. Sin embargo, no es lo que se ha planteado luego de los días. Y yo sí creo, ojo, y ahí hay que quitarle el morbo al asunto. Yo no creo que esté mal que luego de lo firmado alguien hable con la embajada. Lo importante es que el mensaje sea coherente con lo que se firmó y que se entienda que lo que se está pidiendo, uno, es una revisión jurídica. Jurídica. El Tratado de Neutralidad dice en los artículos creo que son 2 y 5 o 3 y 5, que uno no puede establecer posturas desiguales en cuanto a los peajes. No es lo que se ha anunciado por parte del gobierno de Panamá. No es lo que se ha anunciado. Y también establece la única autoridad militar o fuerza militar que puede estar presente en la defensa del canal es la panameña. Y sí, ahí después salieron a decir que hay una enmienda que en efecto existe que permitiría que nos pongamos de acuerdo para modificar el tratado y permitir la entrada de fuerza militar, dice el tratado estadounidense. Pero eso no es lo que se discutió. Y es como hemos explicado, y aquí yo quiero insistir en este punto a los colegas abogados y que hagamos el estudio. Ojalá que el debate fuese ese y no insultarnos unos a otros. La Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano que debe interpretar el derecho internacional, ha dicho ya que sin importar que un documento internacional firmado entre estados, como lo fueron estos documentos, aunque no se les llame tratado, si generan obligaciones exigibles o, dice la Corte Internacional de Justicia, o expectativas del cumplimiento de esas obligaciones entre estados, es un tratado por su contenido, no por su nombre. Entonces es allí donde yo invito a que nosotros analicemos y que el gobierno entienda algo. El gobierno tiene que proponer, es el ejecutivo, yo lo respeto. Ahí había un director de una entidad autónoma hablando de lo que sacaron en elecciones, cuando él mismo no supo reelegirse, después de 5 años en la Asamblea, habrá tenido que ser por su gran desempeño en la Asamblea, tengo que decirlo. Sin embargo, el gobierno ganó, yo no discuto eso. Y si alguno de la mesa lo quiere discutir, yo no lo permitiría. El presidente de la República es José Raúl Mulino, porque ganó con los votos de la gente. Sin embargo, como yo siempre le he dicho en Twitter, el presidente es presidente, no es rey.
Y como no es rey, tiene que ceñirse a las reglas de la Constitución. Tiene que ceñirse a lo que no le gusta. La Asamblea. A mí no me encanta cómo está conformada toda la Asamblea. Si ustedes han visto que hasta tengo diferencias de opinión con la bancada a la que apoyé a llegar. ¿Significa eso que yo puedo decir que la Asamblea no me gusta y que yo la ignore? ¿O yo pueda saltarme los poderes que por Constitución tiene? Por supuesto que no. Entonces yo creo que es también parte de la situación, la actitud que el presidente ha tenido. ¿Alguien está tirando puentes con el Ejecutivo en este momento para sostener un diálogo, no sé, el naciente bloque opositor? Pero es que yo creo que los puentes se quemaron o se han roto desde el gobierno. Y yo creo que la poca voluntad de conversación existe desde el gobierno. Y te das cuenta cuando, por ejemplo, yo he hecho algunas declaraciones en redes o no, y por ejemplo el ministro de la Presidencia, que me parece un hombre serio, en vez de chatearme, que tiene mi número, a decirme, oye, bueno, hablemos, o una llamada, él me ataca. Entonces yo creo que esa es la tónica del gobierno. En vez de buscar la conversación, ojo, y no conmigo, con los docentes, con los sindicatos, con los grupos, y reunir, y ojo, reunir para conversar, para entender, para buscar planteamientos, no para dividir, que es lo que se pretendía hace algunos días con una convocatoria que hizo el presidente a la presidencia en su conferencia de prensa semanal. Y yo creo que lo que se tiene que entender es eso, que el país está cansado, uno, por la falta de respuestas, porque lo que se prometió en campaña, que a mí me da tanta rabia desde la campaña que no quiero ni decirlo, porque ustedes saben a qué me refiero. Lo que se prometió en campaña por parte del gobierno no se ha cumplido, eso está de más decirlo. Y dos, el cansancio de la gente frente a que el trabajo no existe, del que tanto se habló en campaña que se iba a generar, no existe, lamentablemente, porque es triste, ¿eh? Ojalá el gobierno hubiese cumplido. Y cuenta conmigo cuando haya que ver cómo se cumple eso. Mire lo que estoy diciendo, pero no se ha cumplido. Pero eso no se cumple, pero hay diputados que gastan, porque la palabra es gastar o malgastar, millones al año. Yo te pregunto, Paco, eso no pasa por el MEF. Eso no pasa por el MEF. Porque aquí nos hemos querido hacer ver, para mí, para también tratar de tapar las cosas, que eso es culpa de la Asamblea de los Diputados. Claro. Si yo no vine aquí 5 años que fui diputado a decirles que había diputados irresponsables que me gastaban la plata. Claro. Que hay botellas en la Asamblea. Claro. Que hay gente seria en la Asamblea trabajando. Claro. Pero ¿y el MEF? ¿Qué hace el MEF con la mensualización del presupuesto de la Asamblea? Porque les digo algo hoy, yo no soy diputado, pero tengo que saberlo para saberlo. El presupuesto de la Asamblea, con las planillas que ya han quedado claras que existen, no alcanza para fin de año. ¿Cómo el MEF le está dando todos los meses plata de más? Y va a llegar el medio año y tal vez Ana Castañeda se reelija y el que sea que gane del color político que llegue va a tener que buscar plata porque no tiene. ¿Por qué el MEF no ha advertido esa situación? Advertido. Porque el MEF también tiene poderes limitados en la ley. ¿Por qué no lo ha advertido? ¿Por qué no se habla de una verdadera contención del gasto? ¿Por qué los funcionarios del Estado han crecido? ¿Y por qué lo quiero decir? Aquí se nos ha querido hacer ver que hay un manejo distinto de las finanzas, cuando yo lo que pienso es que nos hace falta mucho por avanzar en cuanto a transparencia y uso eficiente. Porque hay dinero para unas cosas, ¿ah? Pero mira, hablaba antes que entráramos a cámara, a los productores. Y miren, ustedes hablan de quién se va a sumar a la huelga y por qué temas. Los productores, algunos, ya anunciaron un llamado a huelga, porque no les han pagado más de 100 millones en subsidios, que se deben de antes. ¿Por qué no se han pagado? Se suman a la huelga y seguramente saldrá el ministro del MIDA o saldrá alguien del gobierno a decir que son unos irresponsables. Hay que tender puentes de conversación para que el país tenga lo que hoy no tiene, que es gobernanza. Pero cuando, y estoy harto de decirlo, desde presidencia se insulta, no vamos a poder tener esa posibilidad. Por eso yo, al margen de la mesa esa que ustedes vieron hace unos días, yo, Juan Diego Vázquez, invito al presidente, invito al gobierno e invito a los actores políticos todos. Sentémonos, establezcamos lo que no hay, una ruta país. ¿Cómo vamos a hacer a partir de julio, que vuelve la Asamblea? Díganme a mí cuáles son las 4 leyes, las 5, las 10, la 1, que hay que aprobar para que aquí se genere empleo, para que aquí se generen oportunidades, que hay que aprobar en la Comisión de Presupuestos para que aquí haya agua para la gente. Y yo estoy seguro que los 20 diputados de la coalición van a apoyar eso. Sentémonos a eso. Ah, no, es insultos. El que no piensa igual que yo no cuenta. Y yo creo que ahí es donde tenemos todos que reflexionar por el país. Porque a mí si algo me preocupa es el país. Y estos tiempos que se ven no son convenientes. Y menos cuando yo voy porque voy. Y con la mina no voy a la Asamblea. La Constitución
es clara. Que se pueden exceder recursos minerales. Yo sería un irresponsable en decir que la Constitución dice que no se puede. Se puede por Constitución. Pero ¿sabe qué dice Atenógenes? Según lo dispuesto en la ley. La ley. ¿Quién hace la ley? La Asamblea. ¿Cómo yo entonces me voy a volar la Asamblea? Si tengo que buscar la forma de hacer cualquiera de las opciones que él ha estado diciendo. No, pero es que yo quiero mandar solo. Y por eso yo le repito al presidente que esa terquedad no es buena consejera y que si bien hay personas que no estamos de acuerdo con usted en todo, yo amo a mi país. Y hago lo que hago e hice lo que hice cuando fui diputado porque amo a mi país. Entonces busquemos puntos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Juan Diego Vázquez, presidente de la coalición Vamos, esta mañana con nosotros aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta.